Um, ok, hay algo que mencionamos la última vez sobre reflectancia de objetos y firmas y eso. Hay unos temas que quiero volver a tomar un poco más detalle porque hablamos, digamos, de la razón por la cual las cosas tienen color a modo general, pero eso se trata solamente de reflexiones por la parte de qué es lo que absorbe el objeto, ¿sí? Entonces teníamos firmas espectrales que dice, cuando llega luz blanca, ¿qué pasa? Te refleja, no sé, 60% de la roja y solo 5% del azul. ¿Y qué está pasando con lo demás? Pues puede ser que es absorbida o puede ser en caso de algo transparente que transmite y no refleja. ¿Okay? Pero adicionalmente había un tipo de reflexión superficial que tiene que ver con la textura, donde cierta porción de la luz blanca se refleja todo, solo porque cuando pega a la superficie no tiene la oportunidad de ser absorbida porque rebota. Entonces, el contexto de la ranita, recuerda que teníamos la rana roja, pero que tenía partes que parecían como manchas blancas, que dio la impresión de ser como mojado o muy lisa. Y eso tenía que ver con el hecho de que cierta luz, con cierto ángulo, no va a ser absorbida las partes que normalmente se absorben, sino refleja todo y yo tengo esa impresión de manchas blancas, que cualquier objeto liso puede producir. Entonces, hay reflectancias especiales como eso que tiene que ver con rugosidad, adicionalmente la propiedad mismo del objeto de qué puede absorber, ¿listo? Hablamos de qué pasa cuando tengo combinaciones de color y qué impresión da, digamos, si la rana reflejara 3 diferentes colores y cómo se combinan en una impresión de un color adicional, ¿sí? Pero quiero ver un poco sobre la luz como tal, dónde viene y qué pasa, porque los objetos, como ya mencionamos, también emiten luz y de hecho cualquier objeto emite luz a no ser de que tenga una temperatura absoluta de 0. La luz, en fin, es una forma de energía, ¿cierto? Entonces, cualquier objeto que tiene algo de temperatura tiene entonces movimiento de sus partículas y esos movimientos, esa energía puede botar ondas de luz como una forma de transmitir esa energía, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poco más de eso, así para completar la imagen de cómo funciona la luz y su relación con las materias, ¿listo? Que no sé si pueden ver ya la presentación. Voy a ponerlo en PowerPoint. ¿Así ven? Sí, está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que produce luz? Normalmente la luz es una forma de transmitir energía que emite un objeto y ese objeto lo emite por su estructura atómica. Ustedes han visto esos espectros de emisión, digamos, de ciertos elementos, donde si yo tengo un conjunto de electrones en órbitas alrededor del átomo, cualquier cambio, una bajada en el nivel de energía, implica emitir una luz o a veces si llega luz se absorbe y aumenta el estado de energía. Eso aplica para átomos, también aplica para moléculas, ¿sí? Una molécula de agua, por ejemplo, cuando yo lo pongo en el microondas, esa molécula recibe ondas a tamaño microonda para hacer una vibración de la molécula. Esa vibración que es energía cinética y la impresión que da es que agua caliente, porque la energía cinética de los objetos, cuando lo tomamos en conjunto, es básicamente la temperatura. ¿Sí? Entonces, si quiero aumentar la temperatura de agua, me meto a vibrar las moléculas. ¿Cómo lo hago? Pues en ese caso de microondas, yo lo meto a luz de la frecuencia apta para ser absorbida y así puedo calentar el agua. Yo también puedo calentar el agua con conducción, que hago cuando pongo la olla en la estufa y el agua se mete a calentar por la transmisión de energía de la estufa por conducción. Y entonces son 2 formas de calentar el agua. Pero eso qué implica? También el agua, por tener temperatura,
cuando se mueven las moléculas y vibran y eso, pueden emitir luz, ¿sí? Cuando se enfría en el agua, se enfría de dos formas. Se enfría por conducción, otra vez con sus alrededores, pero también tarde o temprano emite todo eso como energía de luz. Entonces, aun si pongo mi agua en el espacio, se va a enfriar, no por conducción con otros, sino por radiación. Esa radiación depende de la temperatura del objeto. Nosotros, por ejemplo, sabemos que emitimos a nivel térmico. La Tierra también, todos los cuerpos que son con temperatura emiten. ¿Eso qué implica? Pues primero, el Sol tiene luz visible porque su temperatura es tan alta que emite luz de alta energía y eso incluye radiación tipo ultravioleta, visible. También en la otra parte de las energías, también más allá como en rayos X. ¿Cómo puedo, por qué el Sol es así y la Tierra no brilla como en sí misma? Es simplemente por dónde queda ese pico de energía. Entre más caliente, primero más energía emite, pero también más cortas frecuencias, más cortas ondas emite. ¿Okay? ¿Ustedes han visto fluorescencia en los minerales? Sí, ¿Saben más o sí, menos? Ok. sí, ¿Y sí. eso cómo Una funciona? vez solo. No tengo ni idea. Ok. Cuando uno quiere ver la fluorescencia de una mineral, normalmente le pone luz ultravioleta. Lo que pasa es que ese mineral absorbe en esa frecuencia, pero cuando absorbe eso, reemite en luz visible. Entonces, eso es algo especial. Cualquier cosa que absorbe luz va a volver a emitir luz, normalmente una frecuencia de más baja energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me pongo en el sol y me quemo, pues yo me voy a subir la temperatura de la superficie de la cara, eso, y yo voy a reemitir, pero en mucho más baja energía, entonces no va a ser visible, yo no literalmente voy a brillar en la oscuridad, aun si se sienta así, pero sí voy a brillar un poco más hacia la visible que si no estuviera calentando la piel, ¿sí? Entonces, esa absorción en el caso de minerales que tiene fluorescencia es que los niveles de energía de sus moléculas, cuando absorbe luz ultravioleta, se salta a un nivel, pero lo que emite es una bajada menor, pero en rango de luz visible. Entonces, yo le pongo la luz y se ve. Cuando quito la luz ya no pasa nada, ¿cierto? Entonces, eso es una propiedad de emisión y eso es algo que también se puede medir con sensores, ¿sí? Todo lo que hablamos ahora de fotos y de imágenes multiespectrales, básicamente medir la reflectancia, pero si quiero yo puedo poner un sensor sensible a diferentes rangos que también va a medir la emisión de un objeto. Lo que pasa es que en la Tierra las cosas que emiten luz generalmente no son visibles. Hay unas excepciones, ustedes prenden el fogón, la hoguera o algo, pueden ver las llamas de eso y pueden ver como ¿cómo se llama? El carbón que se brilla después cuando se caliente. Eso es una emisión en luz visible por el caliente. Si yo caliento suficiente, la madera brilla en rojo generalmente, que es la primera parte visible que tenemos. Pero puede ser peor. Hay estrellas azules, esos son muy calientes y brillan en la parte más energética de nuestra percepción visible. Entonces, ¿qué implica? Primero, que el sol nos permite ver, ¿sí? Nuestros ojos se adaptaron a rango visible, más probablemente porque el sol le da reflectancia a las cosas en la Tierra, entonces si no podemos ver en rango visible, no podemos ver básicamente. Es que el rango más fuerte del Sol es el rango entre ultravioleta y infrarrojo, que es toda la parte visible. Entonces transmite eso y llega a la Tierra. Pues, ¿qué hace la Tierra? La Tierra tiene calor en su superficie gracias al Sol. ¿Okay? También hay un efecto invernadero que mantiene ese calor y todo, pero sin el Sol, la Tierra sería muy fría en su superficie. Miren nomás, por ejemplo, la Luna o Marte, donde choca directamente el Sol, hace mucho calor. Cuando cae la noche baja 150 grados en la temperatura.
porque no tiene tanto efecto invernadero y así podemos ver realmente cuánto está aportando el sol al calor de la superficie. Ustedes saben que también la Tierra tiene calor interno, pero eso importa menos. Digamos, yo tengo un núcleo que puede ser muy caliente, no sé, ponemos 3000 grados, yo estoy inventando. ¿Por qué no se ve eso? Porque esa transmisión de calor está pasando internamente por conducción y convección, más no por radiación directamente, porque la luz no sale de ahí. La luz sale es de la superficie. Entonces, realmente lo que estamos midiendo es no exactamente la temperatura del objeto, sino la temperatura superficial. De hecho, el sol también es mucho más caliente adentro que en la superficie, pero lo que vemos es lo que emite de su superficie, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? La luz llega por espacio, choca la tierra y me permite ver reflexiones, le permite a las plantas hacer fotosíntesis y ese estilo de cosas. Los objetos absorben a veces y se calientan. Ustedes saben que si me siento encima de una roca al mediodía duele, ¿sí? Porque esa absorción se convierte de una vez en calor del objeto. ¿Okay? Y mientras aumento más y más la temperatura, más también está perdiendo por emisión de luz su calor. Eso yo creo que es un repaso mucho de ondas, o no sé si de pronto Física 2 estudian un poco ese tema de calor y luz, o parece completamente nuevo. Okay. No sé, ya es un repaso de... Ok, eso es un paso. Listo. Entonces, digamos, en una onda la energía aumenta con frecuencia, básicamente, cosa que luz ultravioleta es muy alta energía comparado con luz roja. Y entonces eso tiene que ver con temperatura. ¿Ustedes vieron también cuerpos negros? Sí. Okay. ¿Y más o menos qué significa eso? ¿Qué es un black body, un cuerpo Que negro? absorbe todo, pero eso es una paradoja, eso es difícil sin cuántica. Ok, qué bien. Básicamente es eso. Y no, yo no voy a entrar mucho en detalle en el curso, pero básicamente es un absorbidor perfecto y también es un emisor perfecto. Normalmente, como mencioné, si uno absorbe luz de un tipo, lo que se reemite es de más baja energía, porque hay una parte, digamos, si yo caliento algo con ondas, yo caliento a cierta temperatura y hay pérdidas de calor. Es básicamente uno puede perder energía del sistema a través de transmisión de calor. Entonces, la energía total que tiene el objeto, lo que va a emitir en luz va a ser menor. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de electrono y lo mando a algo muy energético que la sube al máximo, ¿sí? A la órbita máxima, ¿qué va a pasar? Puede bajar por etapas, donde lo que sale tiene mucho menos energía que el salto completo, entonces yo voy a emitir aún menor energía, ¿sí? Pero un black body se supone que cualquier luz que le llega se ha absorbido, pero también emite todo el espectro, ¿sí? En términos prácticos de qué tipo de cuerpo será, yo creo que tendría que ser como básicamente una mezcla de elementos los cuales tienen diferentes niveles de órbitas de electrones, donde todas las posibles cuantas de emisión pueden existir a la vez, porque si fuera solo un elemento, tiene niveles de emisión discretas. Entonces, un cuerpo negro es una cosa ideal, no es necesariamente un objeto real, pero hay objetos reales que lo aproximan más o menos, ¿okay? Que tiene una curva de emisión continua y no solamente discreta, porque hay un conjunto de diferentes tipos de átomos, pero tiene una forma característica. Tiene un pico, que es generalmente lo que sería más fuerte en lo visible. O sea, digamos, si yo tengo el sol, tiene un pico en el rango visible que es muy fuerte y hace que yo veo luz blanca, más o menos. El sol no se ve exactamente, pues tenemos esa impresión de amarilla por otra cosa, pero si voy al espacio, el sol se ve como una brillante bola blanca, porque emiten todo lo visible. Lo que pasa es que tiene una curva, un pico,
que no es exactamente plano en todo, entonces no es como nieve, entonces sí tiene algo de color, ¿sí? Y lo que vemos, más o menos, es amarillo, aunque el pico es más hacia el verde, que vamos a hablar. ¿De qué depende esa curva? Esa curva básicamente es algo teórico, pero que es observado en muchos objetos, donde básicamente todo el power, es decir, la potencia, la energía por unidad de segundo que sale de eso, tiene que ver con la temperatura, y solo con la temperatura. Es decir, si yo tengo un black body con temperatura de 300 grados, yo sé cuál de estos va a ser su curva. Si tiene otra, es porque no es black body, normalmente es otra cosa. Hay otras cosas que no son cuerpos negros. Eso no es un cuerpo negro. Ustedes tampoco son cuerpos negros. El Sol es una buena aproximación de un cuerpo negro, aproximadamente, pero los objetos, digamos, en el día a día, tienen colores, tienen picos en diferentes lados de reflexión y absorbe algunas cosas, mientras un cuerpo negro, por definición, tendría que absorber todo. Entonces, una mejor aproximación en un cuerpo negro sería esto, pero ve que también refleja parte de la energía, entonces tampoco es un cuerpo negro. Pero va a parecerse más que a esto, ¿ok? Entonces tenemos esa ecuación que me dice básicamente cuánta energía por segundo sale de un objeto si es un cuerpo negro con cierta temperatura. Ese constante aquí es el Stefan Boltzmann constant por los científicos que definieron esa ecuación. Pero básicamente es bonito porque uno dice, sabiendo la temperatura de algo, yo sé que va a emitir. La Tierra emite en térmico, infrarrojo térmico, porque tiene una temperatura de superficie muchísimo más baja que el Sol, ¿sí? Eso en realidad, para un objeto, cualquier cosa que sea un cuerpo negro va a tener ese comportamiento, o cualquier cosa que es casi un cuerpo negro, más o menos. Los objetos de verdad tienen cierta proporción de la energía que absorben y que emiten, y eso es lo que uno puede tener. Déjame, hay una cosa haciendo don don aquí que es súper fastidioso. Déjame cerrar. Ok. Listo, ya se cerró el ruido. Pero entonces, yo no me acuerdo qué estábamos diciendo. Ok. ¿Todavía pueden ver la presentación? ¿O desapareció? Está ahí, ¿cierto? Sí, está. Sí, todavía está ahí, profe. Ok, listo. Entonces, ¿por qué estudiamos eso? Primero, porque podemos observar con sensores la emisión térmica. Un ejemplo, las cámaras térmicas que utilizan la policía para buscar gente en la noche. Eso es una forma de utilizarlo. Hay formas más interesantes para la geología, que simplemente miran qué está emitiendo un objeto. En un objeto real, como no es un cuerpo negro, va a tener otras características que engañen un sensor. Si yo interpreto todo lo que veo con un sensor térmico, con esta ecuación en mente, voy a tener mentiras de temperaturas. ¿Por qué? Porque no todos los objetos son cuerpos negros y no van a emitir de esa forma. Entonces yo tengo que aprender un poco cómo manejar ese tipo de imagen, que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces el ejemplo del Sol, yo tengo el pico de emisión. La energía más fuerte que emite es en el verde, el Sol, ¿sí? En la Tierra es por el lado de 10 micrómetros, que son como infrarrojo térmico, ¿okay? Y solo por la diferencia en temperatura. Uno puede conseguir esa ecuación fácilmente mirando esto. Hay una ecuación que dice digamos, como función de lambda, qué frecuencias da, con qué proporcionalidad, porque eso es solo energía total. Hay una ecuación que me dice, bueno, yo no la tengo aquí, que dice energía como función de longitud de onda, que me da esa forma, y el lambda max es esto. Eso se llama otra ley, Wien's Displacement Law, donde básicamente si pongo la temperatura aquí y pongo esa constante, puedo calcular exactamente cuál va a ser el pico,
¿sí? Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio. Pero nosotros también son cuerpos negros, somos cuerpos negros más o menos, como mencioné, no perfectamente. Solo que yo tengo que poner esas gafas de infrarrojo térmico. ¿Okay? Ustedes pueden hacer el ejercicio de calcular qué es el pico de emisión de nosotros, asumiendo que somos cuerpos negros. Eso también, pues los sensores, como mencioné, ahora sí vimos que se puede hacer sensores en lo visible y infrarrojo cercano de pronto, donde ya hablamos. Ahora aquí es que hay tantos ruidos de computador que son fastidiosos, es el correo. Que ya cierro mi correo. Juan Pablo, ¿tienes pregunta? Sí, creo que la presentación se quedó en la Oh. concept of a black body. Ay, dime. Ok. ¿Ahora ven otra cosa? Sigo en black body. Déjame dejar de compartir y volver a compartir. No sé Está qué bien, pasa. no le importa. Sí, qué No, pena. Bueno, ya no vemos nada. ok. Que yo deje de compartir. A ver si se puede ahora. Así que. ¿Ahora sí? Estoy otra vez en black body. Sí. Listo, ya me moví, ya me moví. Ok, good. Sí, como Uf, se trabó algo. se está moviendo varios dispositivos. Ok, ¿ya ven todo el espectro? Sí, Ok. Entonces, como estamos un poco sesgados por nuestros ojos, siempre vemos ese trocito visible allá, pero hay que recordar que es un trozo pequeño en lo que hay en el espectro de luz, de todo lo que se puede, digamos, sensoriar, porque la idea de un sensor es extender más allá de lo que pueden hacer nuestros ojos. En medicina, por ejemplo, se utilizan mucho rayos X para, de hecho, penetra la piel para rebotar sobre los huesos. ¿Eso qué significa? Pues hacen daño, ¿sí? La ultravioleta hace daño a las capas exteriores porque interactúa con el ADN de las células, ¿sí? ¿Por qué? Pues prácticamente como son ondas chiquitas con un tamaño parecido a nuestras celdas, ellos pueden interactuar con nuestras celdas, ¿sí? Si yo tengo ondas de radio que son de 3 metros, ellos, de hecho, nosotros somos invisibles a ellos. Ellos pasan derecho, no interactúan con nuestras moléculas de nada, ni siquiera con la pared, o sea, pasan por la pared. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente energía para agitar, digamos, las moléculas de las cosas o hasta chocar, reflejar contra nosotros. Entonces, una onda tiene una interacción con el objeto por la propiedad de su longitud de onda, que sabemos que en rayos X eso puede ser dañino aquí, botar como una reflexión de nuestro hueso, pero hacer algo de daño. Por eso no hay que hacer mucho rayo X, ni quedarnos en el sol mucho tiempo con la ultravioleta, porque las ondas chiquitas llegan y preciso pueden romper pedazos de ADN. La luz visible no lo hace, ya es muy larga, pero sí rebota por nuestro cuerpo y se puede ver las cosas. Si llego a radio, como digo, se puede pasar por la Tierra, ¿sí? Entonces, esas interacciones dependen primero del objeto, pero también de la longitud de onda. ¿Qué significa eso? Que tengo que construir el sensor para ver lo que quiero ver. ¿Okay? Si quiero ver un hueso, me toca utilizar rayos X. Si quiero ver estrellas lejanas, de pronto quiero ondas más largas para que no se interactúen con cosas en camino y que lleguen aquí. ¿Okay? Entonces, ten en cuenta que tenemos todo eso disponible con unas limitaciones, ¿okay? Que vamos a ver. Bueno, eso es más la misma cosa. La misma cosa. Eso es el ejemplo de la fluorescencia. Yo le pongo una luz muy corta y emite en lo que es visible de nosotros porque baja la energía o sea, la energía que emite es un poco más baja a la energía que recibe. Y hay cosas, ustedes han visto que hacen hasta, ¿cómo se dice? Camisetas que brillan en la luz negra y eso. Es que hay muchos efectos así que se puede hacer. Ok, 3 preguntas. Teniendo en cuenta cómo funcionan
la interacción entre luz y materias, tenemos 3 preguntas. Ustedes ya han contestado el primero, ¿cierto? ¿Por qué el cielo es azul? Sí, Ok. es así. ¿Por qué? Esa es por la dispersión de Rayleigh. Ok, Y listo. Joan, técnicamente, ¿listos? siendo riguroso, sería morado, pero nuestros ojos son muy malos viendo morado, por lo tanto ven azul. Ok, perfecto. ¿De acuerdo todos? ¿Y por qué la luz, qué está chocando que lo hace dispersar en la atmósfera? ¿Qué hay ahí en la atmósfera? Eso puede ser las moléculas de agua y estoy casi seguro que son las moléculas de agua. No Tal es vez no. el oxígeno del aire, si no estoy mal. También puede ser, también puede ser. O sea, es el mismo aire que le da el color azul. Ok. ¿Por qué, digamos, cómo vamos a saber si es el agua o el nitrógeno o qué es? ¿Cómo se puede saber? ¿Cuál es Pues lo se que puede define? en experimentos poner a prueba. O sea, se pone como diferentes gases y se pasa luz y luego se mide como esa dispersión. Ok, entonces en la dispersión, ¿qué está pasando exactamente? Yo tengo una molécula aquí, llega la luz, ¿y qué va a hacer? ¿Por qué la amarilla, por ejemplo, no dispersa en la atmósfera? ¿Cuál es la diferencia de luz azul y luz amarilla? Longitud de onda, Ok, entre otras exactamente. cosas. Exactamente, entonces yo tengo una molécula, si tengo una onda de luz que es mucho más larga, ni lo ve, pasa directo. Si es parecido al objeto, o sea, yo tengo, no sé, ese es mi átomo y eso es mi onda de luz, eso puede ser absorbido, eso es una posibilidad, depende de la energía, o puede chocar y rebotar. En general, si tengo un objeto muy grande, digamos, este objeto, la luz llega y ¿qué hace? ¡Pum! Ustedes no ven lo que hay detrás, ¿cierto? ¿Por qué? Pues que la luz llega y no puede pasar. Pero si el objeto es un pedacito de molécula, casi toda la luz pasa, menos la luz corta que puede interactuar con esa molécula y hasta chocar y irse, ¿sí? Entonces, en el caso del cielo, hay átomos, normalmente gases, casi todos nitrógeno, sobre todo en la parte de arriba. Entonces, la luz azul, preciso, tiene un tamaño parecido o más pequeña que el átomo de nitrógeno, entonces tiende a rebotar y cuando rebota va a chocar con otro, con otro, con otro, con otro, cosa que eventualmente llega a nuestros ojos, pero parece de todas las direcciones a la vez, ¿sí? Porque de pronto la pista de luz fue que llegó del sol, choca ese átomo y el otro, el otro, el otro, el otro, otro, otro. Y cuando miro, está viniendo de ahí o de ahí y no directamente del sol. Entonces yo veo todo azul. ¿Qué es lo que queda directamente chocando los ojos entonces del sol? No, no entendí la pregunta. Pues yo tengo en el cielo, todo parece azul, pero todavía veo una bola, que es el sol, que me manda directamente a los ojos toda la luz que no rebota por todos los gases. Y esta Ah, luz, bueno, tal vez yes, por eso se ve amarilla. ¿ok? ¿Por qué? No sé, eso también explica los atardeceres, porque se ven rojos y naranjas. ¿Ok? Pero Pero como al mediodía, o sea, sí, al mediodía, el sol en sí se supone que debe ver blanco, solo que no lo vemos directamente porque es muy brillante. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con toda esa luz azul que va rebotando por toda la atmósfera? De cierta forma lo quite de lo que llega directo, ¿cierto? O sea, nos llega como toda la luz excepto el azul. Sí, el azul como se fue por otro lado y no llega tan directamente, llega por todos lados. Yo quité cierta cantidad de luz azul del sol. ¿Y cuál es el efecto final de quitar ese color? Recuerde que el sol tiene pico más o menos en verde en su emisión. Es blanca, pero como más fuerte en el lado verde. Entonces le quito, yo hago un trozo aquí y quito la parte de aquí, cosa que tengo solamente, digamos, entre verde y hacia rojo. Y le sustraigo todo lo que es violeta y azul.
En este diagrama de Venn de RGB, si se quita el azul queda amarillo. Entonces, sí, en teoría se debería ver amarillo. Sí, un poco. Entonces yo cuando veo el sol directamente es bastante brillante y más o menos blanca, pero como tiene una pinta un poco amarilla, por lo que quité todo el azul y lo mandé a otro lado. Entonces todo el cielo brilla azul, pero el sol, lo que queda de la luz que llega directa, es un poco faltando su azul, ¿cierto? Ok. La neblina, ¿por qué es blanca? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es neblina? ¿En qué consiste? En inglés se llama fog. Pues es como agua suspendida en el aire. Ok. ¿No? Son goticas, ¿sí? Porque, digamos, vapor de agua, yo tengo cierta humedad en el aire, pero no se ve. La diferencia con la neblina, entonces, ¿qué hay de diferente con neblina comparado con simplemente el vapor de agua que queda siempre en el aire? ¿Qué es lo que produce la neblina? ¿Cuándo pasa? Ustedes lo han visto mucho. ¿Y cuándo tiende a pasar? Ok. Bueno, Santiago, eso es básicamente todavía un líquido. Lo que tenemos son góticas. Si ustedes hierven agua en la estufa, va a salir una nube de vapor antes de que se desaparezca. Entonces, al inicio están saliendo en cantidades y tengo góticas. ¿Y cuál es el efecto cuando llega la luz? Una gota de agua, ¿qué dimensión tiene? Pues en agua puede tener, es un poco más pequeño que una gota de lluvia, digamos, porque no es visible como una gota como tal, pero de pronto, no sé, medio milímetro, digamos. Y la luz visible son nanómetros, 700 nanómetros por mucho. O sea, una milésima vez más pequeña. ¿Qué va a pasar con la luz? Que si es 1000 veces más corta la onda de la luz que el tamaño del vapor, de la gótica. Es exactamente igual que lo que pasa con el azul en la atmósfera, solo que la gota es más grande. Entonces la luz que llega, todo rebota, si es invisible, porque la luz visible en todos los colores todavía es mucho más pequeño que una gota de agua. Entonces yo voy a tener rebote, rebote, rebote de luz blanca. ¿Y qué voy a ver? Un montón de luz blanca a todo alrededor cuando estoy dentro de una nube o dentro de una niebla, ¿sí? Es exactamente el mismo efecto, solo que otro tamaño de partícula. De hecho, tenemos diferentes nombres por ese tipo de lo que se llama scattering, o ustedes dicen dispersión. Es que en inglés dispersion es cuando separo el arco iris, pero yo creo que para ustedes dispersión es cuando se rebota, porque yo escucho esa palabra dispersión y en inglés significa otra cosa. En inglés decimos scattering. Son rebotas en todas las direcciones. Y no sé si exactamente cuál sería la traducción técnica. Si lo han visto en otro curso, lo llaman dispersión. Sí, en ondas le decíamos dispersión, aunque Okay. en inglés sí se llama Rayleigh scattering. Sí, en inglés la palabra es scattering, porque nosotros tenemos una palabra que se llama dispersion, que es cuando pongo una prisma y abro la arcoíris. Y eso se llama dispersion. Es un poco raro, o sea, la traducción no es Acá exacta. esa sería, la del prisma sería refracción, si no estoy mal. O dispersión Okay. refractiva. Ok, dispersión refractiva. Eso tiene sentido porque tenemos un nombre especial para eso en inglés, pero fundamentalmente lo que es dispersión diferencial, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa es la idea. Tenemos ciertos efectos que vienen de la interacción de reflexión con partículas individuales, ¿sí? Entonces, ya para resumir, tenemos
posiblemente que llega la luz y se transmite por el objeto, a veces se absorbe, se puede emitir de un objeto y se puede tener scattering, que es básicamente un tipo de reflexión, pero como en 3D, donde hay un rebote por partícula, y reflexión, donde hablamos ya de la rana lisa que refleja por su superficie, no solamente el rojo que viene de la absorción de los otros colores, sino una reflexión como tipo espejo que viene de lo liso de la superficie, que a veces la luz no llega a ser absorbida, sino como una pelota pegando. Todo eso son posibilidades y todo eso causa ciertos efectos en las imágenes de sensores que son importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hay entre nosotros y nuestros objetos? Y el sol que transmite, y a veces el satélite que queda en el espacio, es todo lo que puede pasar en la atmósfera. Y la atmósfera, de hecho, es uno de los impedimentos más fuertes para hacer un sensor. O sea, si estuviéramos en la Luna sería más fácil. Pero primero tenemos scattering de Rayleigh que manda el azul por todos lados. Entonces, para construir un sensor azul, no me sirve mucho. Yo voy a ver ese azul en todo. De hecho, se ve de azul. Muchas veces las fotos parecen azules un poco, ¿no? Entonces, eso no me sirve mucho, sobre todo por ese efecto. Pero también hay refracción, ¿sí? Yo puedo tener que, por pasar de una parte de la atmósfera menos densa que otra, yo puedo tener una desviación de toda la luz, una refracción total, digamos. Scattering de diferentes tipos, desde el de Rayleigh y hasta la de góticas de agua, y también absorción. ¿Qué tipo de luz absorben las moléculas de la atmósfera, de lo que saben? ¿Qué ejemplos ya conocen? De absorción por moléculas. El UV, bueno, el UV. El sí. ozono absorbe el UV. Exactamente. Entonces eso nos protege porque así muy poco del ultravioleta nos llega gracias al ozono que absorbe casi todo. Donde hay huecos en el ozono, eso sí es grave porque hay muy alta tasa de cáncer de piel. Por ejemplo, en Nueva Zelanda es muy grave. Uno tiene que tener mucho cuidado cerca de los polos, sobre todo, y cerca del polo sur, sobre todo. Es interesante, ese hueco de ozono fue grave, digamos, cuando yo era niña, que fue muchos avisos de cómo no salir del sol y fue como una cosa grave. Pero cuando descubrieron que los chlorofluorocarbons, no sé cómo decir eso en español, lo siento. Clorofluorocarbonos. Eso. O CFC. CFC, más bien. Cuando supieron de que toda la cantidad de eso que botamos a la atmósfera estaba destruyendo el ozono, pues prohibieron eso. ¿Y qué pasa? Ahora poco a poco va recuperando y el ozono no es tan grave como era en los años 80, por ejemplo. Entonces eso está bien, pero mucho problema entonces. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos manda el sol no es necesariamente lo que recibimos y peor aún que lo que recibe un satélite, la reflexión del objeto, entonces tiene que pasar 2 veces por la atmósfera. Entonces pierde una gran cantidad de la energía real que manda la luz. ¿Okay? Yo creo que, bueno, eso ya es otra cosa, pero básicamente recibimos una porción nomás y hay ciertas partes del espectro que no vemos nada. O sea, lo que llega al sol ni siquiera incluye esas bandas de luz porque toda la atmósfera los come todo. El agua, por ejemplo, el agua tiene diferentes formas de vibrar, entonces pueden absorber en diferentes rangos, inclusivamente la parte de microondas, pero eso también quita mucho. El vapor de agua quita mucho de la luz que llega y lo guarda ahí. ¿Qué pasa? Lo guarda ahí, lo absorbe, calienta. Entonces yo tengo algo que se llama efecto de invernadero, ¿no? Algo que emite la Tierra es infrarrojo térmico. Una de las posibles cosas que absorbe el agua es ese rango de luz, cosa que cuando intenta mandar al espacio todo el calor de la superficie de la Tierra no puede porque queda absorbida en el aire y el aire se calienta y ahora sí tengo como un efecto de invernadero. ¿Okay? Entonces,
todo eso es gracias a la atmósfera, pero es un poco de estorbo en términos de sensores. ¿Okay? Ya hablamos de la relación entre tamaño y la tendencia de ser scattering. El ejemplo de la luz azul fue por moléculas normalmente de nitrógeno, ¿sí? Casi todo muy arriba, donde ni siquiera hay vapor de agua, y es muy pequeña, entonces selectivamente quita el azul, pero el resto de la luz pasa directo, ¿sí? La luz amarilla no ve esa molécula de gas. Si llego a tener más grande la partícula, por ejemplo, yo tengo fragmentos de ceniza que están, o en polvo, que están en la atmósfera a veces, yo puedo tener scattering más larga, y no sé si ustedes han visto cuando hay incendios de bosque. ¿Ustedes han ido a un lugar donde hay incendios de bosque? Da miedo porque el sol y la luna tienen un color como rojo, terrible, que parece como de vampiros. Y lo que pasa es que con esa diámetro aumentada, básicamente todo lo scattering, de todo, absorbe algunas cosas, pero lo que queda de que llega el sol o la luna es solo rojo. ¿Sí? Yo cuando viví en San Diego, yo pasé por una de esas épocas de incendios, y primero pareció medianoche en mediodía y el sol rojo. Entonces eso es mi scattering. El más grande, que es el agua, bota toda la luz, entonces sale completamente todo blanco, un nivel sol, solo ve como una nube de blanco alrededor, y eso es como, se llama no selectiva, porque bota todo lo visible y rebota todo a la vez. Entonces no hay dispersión, es como básicamente un reboto de toda la luz a la vez. Listo, entonces eso explica mucho lo que vemos en las atmósferas, y hay otros efectos. Yo puse una ahí sencillo en la tarea, pero como para pensar del efecto visible que tienen esos efectos. ¿Okay? Y aquí llegamos por fin a lo que realmente recibimos del sol. Tenemos el espectro que da el cuerpo más o menos negro, que es el sol, y lo que tenemos aquí en la Tierra. Y mira que hay unas que no llega nada. Longitud de onda 1.4 micrómetros, 0.8 micrómetros. Uno puede ver en lo que emite el sol, la diferencia entre lo que nos llega del sol es grandísima. Y perdimos mucha energía en la atmósfera, no solo por scattering, sino absorción. Entonces el ozono es poderoso en absorber, pero también el oxígeno, vapor de agua, CO2, ¿cierto? Entonces podemos ver todas esas que se llaman, pues, o ventanas es la parte que pasa, y la falta de ventana es lo que no pasa. Entonces, ¿dónde vamos a poner un sensor? Pues en la parte donde nos llegan cosas, porque mandamos, no sé, un sensor que mide longitudes de 1.4 micrómetros y no vamos a ver nada en la Tierra, porque pasa por la atmósfera otra vez, y lo que sale, ya cuando llega al sensor no hay nada más. ¿Okay? Entonces eso nos pone limitaciones nomás. Entonces por eso, si ustedes quieren saber por qué no hay un sensor que literalmente puede distinguir entre todas las posibles longitudes de ondas, sería una pérdida de plata y tiempo, porque solo podemos ver trozos de lo que llega al sol. ¿Okay? Si miramos un poco más detalle, no sé cuánto tiempo tenemos para pasar por ahí. Sí, tenemos tiempo. Cuando hablamos de absorción, ¿sí? Eso es algo muy específico que aplica para los objetos, para los gases y eso. El Rayleigh scattering es que la luz llega y rebota por un objeto más o menos chiquito, que es un poco más grande que la luz. La absorción pasa por otra razón, y puede tener que ver con también la escala que miramos. En el caso de ultravioleta es muy, muy energética, puede hasta ionizar. ¿Eso qué significa? Yo puedo quitar un electrón de un átomo con eso. El rayo X funciona así, llega, bota un electrón, ¿sí? Eso es el efecto fotoeléctrico, donde yo puedo pegar el átomo con la luz y actúa como un objeto que quita electrones. Es por eso que es peligroso para nosotros, porque en nuestras células tenemos pues varias moléculas
que tiene que tener cierto estado de ionización, porque tenemos compuestos químicos delicados. Ionizamos algo y eso va a tener otro comportamiento químico, ¿cierto? Y yo puedo hacer daño a mi cuerpo con esas reacciones. Normalmente no está bien tener ionización de nuestros átomos en nuestro cuerpo. Entonces, así puedo producir cánceres porque yo voy a tener otras reacciones químicas que interrumpen el metabolismo normal de la célula o hasta romper el ADN y crear errores en la replicación. Entonces, si es muy, muy, muy alto nivel, lo que puedo hacer es básicamente ionizar átomos. Uno ve esto, por ejemplo, en la aurora, en las luces polares, donde llegan una concentración de rayos X, gamma y esos muy energéticas, que interactúa con los átomos arriba, pero ionizándolos. Y uno tiene esos colores muy raros ahí. Y sobre todo donde baja el campo magnético que normalmente nos protege mucho, redirigiendo esos átomos ionizados, o sea que no nos llega porque las partículas muy energéticas que llegan del Sol, por ejemplo, o el solar wind, el viento solar, no nos llega porque mueve en el campo magnético, pero en el norte, donde va bajando la dirección del campo magnético, aquí sí se concentra y yo puedo ver ese efecto. Si tengo luz un poco menos fuerte en su energía, yo lo que puedo es absorberlo y saltar energía de los electrones sin perderlas, ¿sí? Simplemente subo en mis orbitales de electrones y entonces queda como en un alto estado de energía que realmente con el tiempo espontáneamente se baja. Ustedes aprendieron eso un poco en física, yo creo que de pronto en química, que uno excita un átomo y luego hay una bajada de energía espontánea donde emite luz. Esa es la parte donde absorbemos algo de energía y emitimos por etapas cosas más bajas de energía. Eso va a pasar cuando la energía es exactamente en la cantidad necesaria para hacer ese salto. ¿Okay? Entonces pasa discretamente. Entonces si uno ve en ese pico de absorción, el H2 no absorbe todo, absorbe esta frecuencia, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Okay? Eso, por un lado, puede pasar con un átomo, generalmente en luz muy energética, hacia el azul y eso, yo puedo lograr cambiar de niveles de átomos. Dependiendo del tipo de elemento, hay elementos que tienen más electrones, obviamente, y que se pueden cambiar a diferentes orbitales. Entonces yo puedo tener varios picos de absorción. Si llego más allá, donde la luz ya no tiene la energía para saltar un electrón a otro nivel, igual lo que puede hacer es ser absorbido por una molécula y los enlaces de las moléculas tienen modos de vibración. Ustedes ya lo estudiaron en química, creo. ¿En qué curso han visto ese tipo de cosas? En ondas, como el modo normal, ¿sí? De las de cada tipo de molécula. Ok, perfecto. Entonces, no es nada nuevo. Ustedes saben que yo puedo, por ejemplo, una molécula de agua que tiene 3 átomos, yo lo puedo estirar, ¿cierto? Lo puedo torsionar o yo puedo estirarlo de forma asimétrica, o sea que esto va así y los otros van en contra, o se pueden expandir y se contraer todos a la vez. Esos modos de vibración que ustedes ya saben que hay varios, cada uno requiere una onda diferente de energía para provocarlo, ¿sí? La energía de resonancia de cada modo de vibración depende de, digamos, la frecuencia natural de vibración. Si se empata con la energía que tiene esa luz, lo va a provocar así. Y lo va a absorber y se convierte de una vez en energía cinética. Es exactamente lo que pasa cuando caliento agua en las microondas. ¿Okay? Entonces, en la atmósfera, el agua está haciendo todo eso. Este pico, otro pico, otro pico, otro pico. Todo eso tiene que ver con modos de vibración del agua más cambios de electrones, de niveles de electrones en los átomos del agua, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos.
El CO2 igual, el ozono igual, tiene varios modos, varias frecuencias que puede absorber para activar sus vibraciones o cambios en nivel de electrones. ¿Ustedes tienen preguntas? Okay. Entonces, ¿qué pasa en la rana roja? En fin, la rana roja absorbe diferentes colores de luz. Puede ser por la molécula individual, puede ser como también que tiene humedad, que absorbe el agua. El clorofilo tiene modos de absorción que están como en la parte de onda corta y también roja, donde absorbe mucho. Entonces, las estructuras moleculares, a veces la misma célula, ¿sí?, tiene una estructura que puede absorber longitudes más largas, porque a pesar de que no es un modo de vibración, puede ser como un modo de, digamos, vibración de las mismas células, que hay movimientos ahí. Entonces, dependiendo de la escala, dependiendo de la longitud de luz, hay formas de que los objetos absorben cosas y lo absorben a ciertos colores y no otros, por la estructura. En el futuro vamos a hablar de sensores radar, que son muy largas, ¿sí? Son como 10 centímetros de pronto las ondas, y uno dice, pues eso no va a interactuar con nada, y es cierto. Yo ni voy a tener absorción en mi cuerpo ni en las cosas, pero ¿qué voy a ver? La estructura macroscópica. Si yo tengo un conjunto de árboles, ¿qué es lo que pasa? Llega una onda así de 10 centímetros. Puede rebotar por la primera ola que ve y sale, pero más probablemente va a entrar al árbol, pegar contra un palito y salir. Pero si el palo es como de esta dimensión y la onda así, de pronto pasa por ese palo y llega a un tronco. Entonces, también hay algo, no es exactamente absorción en los términos que lo pensamos, pero la estructura de ese árbol hace que a veces la luz entra y no sale, pero si la luz tiene diferente longitud, sí puede rebotar por el árbol. Entonces, con ondas largas, yo lo que puedo ver es estructuras macroscópicas de las cosas, ¿sí? Si lo veo a microscópica, lo que estoy viendo son las estructuras de células, de pronto dentro de la célula, el clorófilo, y a nivel más microscópica, la estructura de las moléculas. Pero a macroscópicas puedo hacer lo mismo, ¿sí? Las ondas más largas interactúan con la mesa, con el árbol, con esas cosas, de forma que se puede detectar esos objetos también. Entonces, todo tiene que ver con escala. ¿Tienen dudas? Ok. Realmente, eso lo dice todo. Lo que pasa es que pues, en los detalles uno puede empezar a pensar en la interpretación, donde se combinan objetos y muchas cosas y diferentes tipos de absorción, y a veces no es obvio qué va a pasar, pero ese es, por uno de esos mecanismos está pasando el fenómeno de lo que vemos de colores. Okay. Entonces, si miro otra vez mi ranita, lo que pasa es que los tipos de químicos que tiene esa rana en las células de su piel están absorbiendo ciertos colores fuertemente, menos en el rango rojo. Por eso lo veo así. La plantica es otra cosa, que está de pronto rebotando un poco más verde y absorbiendo el rojo. Pero si miro a estructuras más largas, esa rana, si también contemplo el rango infrarrojo y más allá, puede tener otra característica que yo no voy a ver con los ojos, y la hoja también. La hoja lo que más refleja es infrarroja. Okay. Entonces, la composición, las propiedades, yo tengo una interacción entre la tendencia de las cosas a absorber y la estructura superficial, que a veces puede, si es muy liso, reflejar todo. Ya hablamos un poco de por qué el agua parece tan azul. Hablamos un poco ahora de lo que mencioné tempranamente, pero que ahora quiero volver a tener, es tipos de reflexión. Y yo les voy a dar un ejemplo. Esos dos objetos, ustedes lo ven, ¿cierto? Uno es el celular y uno es esto.
De hecho, ese libro refleja más luz blanca, es más brillante, ¿cierto? Si tomo una foto de esas cosas, eso va a ser brillante. El celular es prácticamente negra, pero ¿qué veo con el celular? A pesar de ser negro. El reflejo. Sí. Entonces, esto por ser como más rugosa, yo lo que estoy viendo es el color del objeto, que es casi blanco. O sea, refleja todo por igual, pero no a 100% ninguno. Y de pronto un poco más hacia amarillo. Eso prácticamente debería absorber todo porque tiene un color negro, pero yo veo ese efecto superficial. Eso es puramente el efecto de tener una superficie muy lisa, donde llega la onda y puede rebotar por completo antes de que las moléculas de las superficies tengan la posibilidad de sacarlo de ahí y absorberlo. Eso se llama reflexión especular. No sé por qué lo llaman exactamente así, pero es básicamente el efecto espejo. Si yo tengo vidrio con plata abajo, atrás, refleja perfectamente y solo veo la cara, ¿cierto? No veo el color del objeto, que básicamente no tiene sentido porque refleja una imagen perfecta de la cosa. La mayoría de los objetos reflejan más así, ¿cierto? Que yo no puedo formar la imagen ni ver mi cara en eso, ¿sí? Y la diferencia entre esto y esto son las asperidades de la superficie nada más, ¿sí? Nada interno en el objeto, es simplemente la característica de la superficie, que eso tiene turupitos y eso no tiene turupitos. ¿Okay? Entonces, lo que vemos en un lago, por ejemplo, el agua parece muy azul cuando está bajo del cielo, porque está reflejando de forma especular. Cuando está muy plano, es liso, entonces refleja lo que hay. Y si solo hay sol, pues se ve azul. Si hay bosque, se ve verde. Si miro el agua como tal, su característica de reflexión y absorbencia de eso, la verdad, absorbe mucho y transmite mucho, ¿sí? La luz generalmente penetra el agua. Ciertas partes, por ejemplo, en infrarroja más adelante, son absorbidas por la estructura del agua. Ya vimos en la atmósfera que el agua absorbe muchas partes, pero también el agua líquido transmite. Y si veo algo en el agua, es porque veo el fondo del agua, ¿cierto? El agua es muy poco visible, de hecho, ¿sí? Es transparente, también absorbe mucho, entonces el color de agua es una cosa difícil de definir porque yo lo que veo son las cosas que van atrás o las reflexiones de las cosas que están rebotando en la superficie, ¿sí? Mientras la vegetación no es tan lisa. De pronto una hoja individual puede ser un poco lisa, pero no voy a ver mi cara en una hoja, ¿cierto? Entonces tengo algo como rebote, a veces como veo un poco brillante, pero lo que veo es verde, porque ese objeto es verde. Entonces tenemos esa mezcla de la estructura que interactúa con la luz y la superficie que puede botar la luz sin que se interactúe con las moléculas individuales. ¿Sí? Eso es importante cuando uno hace las interpretaciones de los objetos, porque como mencioné, el agua puede tener diferentes apariencias con una foto. Si yo tomo una foto de espacio, el agua puede parecerse azul, puede parecerse negro, puede parecerse verde. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo como agua? Lo que normalmente hago, porque eso es confuso, es mirar longitudes más largas, donde no se reflejan tan fácilmente, pero yo sé si son absorbidos o no. En una banda de luz infrarroja, siempre el agua parece negra. ¿Okay? Porque absorbe toda la luz infrarroja. Ok, yo creo que hay una parte, yo puedo resumir aquí un poco lo que hemos visto. Casi todo el sensoriamiento que vamos a hacer en la Tierra tiene que ver con la luz del sol que llega e interactúa con el objeto. Por eso vemos, por eso podemos distinguir objetos. La atmósfera causa varios problemas que tenemos que, pues, de alguna forma manejar. Uno es simplemente escoger sensores que no detectas, sino en la parte donde hay transmisión del sol a través de la atmósfera, porque no nos sirve si absorbe todo. También tenemos efectos como scattering, que pone colores donde no hay. Un ejemplo, yo tengo
ese objeto otra vez. Yo no sé si puedo producir una sombra donde lo ven. Bueno, aquí. La mesa es un poco azul, pero yo puedo producir una sombra detrás de ese objeto. Yo no sé de dónde viene la luz. De hecho, es aquí. Yo tengo la sombra aquí. De hecho, la mano lo ve. Esa sombra es más o menos negra, ¿cierto? Yo voy a poner eso y ver la sombra aquí. Es un poco diferente. ¿Por qué la sombra, si está bloqueando, si digamos el sol está ahí, ¿por qué no tengo una sombra detrás de mí que es completamente negra? Debería ser así. El sol llega, pega y lo que hay atrás debería ser oscuro. ¿Qué pasa? Mira sus Yo creo sombras. que una parte es, o sea, no sé el ángulo, tal vez porque una parte debe ser absorbida por los objetos alrededor. Entonces no te deja reflejar toda la parte como negra de tu sombra, sino que queda como en otros objetos contenida esa energía del sol, a pesar de que te esté dando de frente. Ok. ¿Todos entendieron lo que dice Santiago? Sí. Ok. Sí, pero creo que es más que eso. Ok, más que eso, ¿en qué sentido? Se me olvida cómo ejemplificarlo. Bueno, depende, digamos, a veces uno puede hacer como un experimento con una bombilla Ok. y uno pone la mano y depende de qué tan lejos o cerca esté, la sombra se pone como más exacta, el borde de la sombra, más difusa, Ah, algo así. interesante. Uy, Pero no no sé había- bien cómo se llama eso. Bueno, hay un tema allá que no hemos tocado, pero que también es importante. Recuerda esa, y yo voy a poner una presentación con repaso de óptica geométrica. Recuerde que si tengo una fuente de luz, como imagínate, eso es un bombillo. ¿Dónde va la luz? Allá, 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 allá. Y básicamente sale como en esfera, ¿cierto? Pero cuando estoy muy, muy lejos, los rayos que me llegan, ¿cómo son? Ya son rectos. Ya son rectos, porque estoy viendo un pequeño trozo a larga distancia donde de pronto el ángulo entre los rayos ya son muy pequeños, ¿sí? Entonces, yo creo que, Cristian, lo que dices es muy cierto. Si yo tengo un bombillo cerca, produce un efecto muy diferente a un bombillo lejos, porque el bombillo cerca manda luz por allá, ¿cierto? Entonces, por lejos yo puedo, como dices, definir una sombra muy perfecta, por lo que llega paralelo y pone una sombra exactamente de la misma mano atrás, mientras está así, como de pronto la sombra se agranda y se pone más difusa. ¿Sí es lo que querías decir? Sí, era más o menos eso, creo. Ok, eso es muy interesante y de hecho no había pensado en eso, pero tienes la razón. Lo que dice Santiago también es otra cosa, pero un poco relacionado. Si yo tengo el sol muy lejos, yo voy a asumir que la luz llega más o menos recta. Pero recuerda qué pasa con el sol. La fuente de luz es supuestamente el sol, ¿cierto? Pero ¿de dónde más estamos recibiendo luz? Si yo miro el cielo, yo no veo una bola blanca en un cielo negro. Yo veo un cielo más o menos, bueno, hoy gris por la nube. Pero yo veo luz viniendo de todas direcciones. Entonces, ustedes han visto estas cosas de fotografía o de películas donde tienen que poner como, no sé, filtros y una vaina de atrás y la luz por allá y un flash por ahí. ¿Qué están haciendo? Están controlando la fuente de luz. ¿Y por qué? Para que Yo, como ellos quieran, ¿no? sí, lo que pasa es que mi reacción con la luz no solo depende de mi estructura y mi color, eso depende de la fuente de luz. Entonces, ¿qué pasa con el sol? Es que yo tengo el sol que llega directo y sí tengo sombra. Pero ¿qué pasa con la luz que viene de la parte azul del cielo allá a un ángulo a mi lado? Eso sí llega a ese punto. Entonces, yo no puedo bloquear el sol así. Una sombra sí tengo, pero yo lo que veo en sombra es todavía las cosas. Yo puedo ver la mesa, yo puedo ver el teléfono, a pesar de que como tiene una parte oscura. Entonces, ¿de dónde viene toda esa luz? De las otras partes del cielo. Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, yo bloqueo la luz y hay una sombra atrás. Sí, pero
La sombra debería ser como esa vaina que tiene Bugs Bunny cuando pone un hueco portátil y se pone negra y pueden entrar. La sombra, recuerde que tiene una sombra, yo creo que fue, no sé, eso es Pink Panther de pronto. Pink Panther, que su sombra toma vida y puede como abrir huecos y eso. Bueno, de pronto soy muy vieja, ustedes no han visto esas cosas. Pero sí, la sombra debería ser completamente negra si tengo una fuente enfrente y estoy bloqueándola. Pero el mundo real es que como yo creo una sombra, pero eso bloquea el sol, más no la luz que viene de toda esa luz que fue difractada, dispersada en todas partes del cielo. Y además si prendo mi luz aquí, es otra. Entonces los fotógrafos, para no tener sombras en esa parte de tu cara y otra parte de tu cara, y como una parte brillante allá, controla la fuente, cosa que como ven la cara de cierta forma, porque pues si no puede salir como muy feito, como la media cara en sombra, cosas así, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente el objeto define lo que va a salir en la imagen, también qué hago con la luz, dónde pongo el sensor, dónde está el sol cuando tomo la cámara, la foto. Ustedes han hecho esas horribles fotos al mediodía donde uno está frente al sol así y tu amigo toma una foto y estás así. ¿Qué? O la luz viene de atrás y uno es no más que una sombra. Entonces, tenemos una geometría que es la fuente de luz, el sensor y el objeto, y hay que también jugar con esa configuración porque así lo que ve uno puede ser muy distinto. Y lo que nos interesa aquí es identificar objetos. Cualquier cosa que lo hace difícil me complica en mi interpretación. Okay. Ustedes van a ver cuando vemos distorsiones en las imágenes, qué tipo de cosas pueden pasar y qué tipo de engaños pueden tener cuando hacen clasificaciones. Por ejemplo, algo que pasa en Landsat, por decirlo así. Yo debería poder clasificar cultivos, bosques, aguas, casas, claramente. Yo los veo desde los ojos sencillos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de cosas que pueden pasar? Las nubes, pues bloquean un poco, reflejan, entonces pueden oscurecer las cosas, pero igual lo puedo interpretar. Pero la nube pone una sombra en el piso. ¿Qué hace esa sombra? Quita alguna parte de la luz que llega, cambia el color del objeto, ya no es como un pastico verde, sino de pronto parece un poco azul y como grisáceo. ¿Qué va a hacer el computador? Ese objeto refleja poco, eso puede ser como de pronto es como más tierra heredales porque pues no se ve como un pasto. Entonces lo que hacen nuestros ojos fácilmente, que acomodamos vainas de sombra, la máquina no se trata solamente la firma y la firma cambió. Entonces lo puede poner como otro tipo de objeto o confundirlo con agua. Hay muchas cosas que pasan cuando uno hace clasificaciones automáticas que los ojos no hacen. De hecho, nuestros cerebros adaptan muchas cosas. No sé si ustedes han visto esas ilusiones como si tengo una bola de nieve y lo pongo en una sala oscura o lo pongo afuera, el color real cambia por completo, pero nuestros ojos siempre ven bola de nieve blanca. Eso es una interpretación muy fuerte. Nosotros vemos cosas en sombra y sabemos que son blancas. No sé si ustedes recuerdan esas cosas de la pelea entre si ese vestido es azul o dorado. ¿Ustedes eran parte de esa locura hace unos años? Sí, claro, claro. Sí, ¿y qué pasa ahí? Depende de lo que el cerebro determina, es el efecto de poner un vestido dorado en sombra. Si vamos a creer que es azul, no me acuerdo que será blanco y dorado y azul con negro, ¿sí? Eso todo es interpretación. Si yo creo que algo está en sombra, yo ajusto mi percepción para poner dorado algo que realmente es negro, porque mi interpretación de un dorado dentro de una sombra es segura, es sacarle el dorado porque yo sé que es ahí, pero el color realmente si tomo una foto y lo muestro en la máquina, realmente es otro. Es muy interesante porque eso es la interferencia de nuestro cerebro que la máquina de software que van a utilizar no tiene. Eso tiene ventajas y no ventajas, pero van a ver que supervisiones clasificadas
supervisadas, clasificaciones supervisadas, salen mejor porque nuestros cerebros pueden decir, no, pero eso no es un lago, sino una sombra de nube, yo lo sé, entonces yo voy a poner la información de eso para que se reclasifique. Si no, la máquina hace normalmente un trabajo un poco patético con la interpretación que hacemos con nuestros ojos. Entonces siempre necesitamos también nuestros ojos por el tema de poder interpretar colores cuando están en sombra, por ejemplo. Eso es. Entonces mira otra vez esa cosa de vestido y decide qué está pasando con tu cerebro y qué está pasando realmente con la imagen. Pero es un buen ejemplo de una mal clasificación y todo el mundo se pelea si es azul o si es blanco por eso. ¿Sí? La realidad es una cosa, la interpretación es otra. Ok, ya hablamos mucho. Yo creo que ustedes ya han visto todo el tema de refracción y lentes y eso en otros cursos. No lo voy a aburrir, les voy a aburrir con eso, pero yo tengo una presentación donde hay como un pequeño resumen. Porque hay ciertas cosas de óptica geométrica que cuando hablamos de cámaras se puede utilizar para entender cosas como escala, distorsiones, y es que hay que repasar un poco la óptica de lentes a nivel muy básico. No vamos a hacer nada muy complejo, pero es importante porque cuando tomemos imágenes también salen efectos, distorsiones. Hay ciertos principios, por ejemplo, si yo tomo una foto de arriba, yo siempre puedo formar una línea entre el objeto, la imagen y el punto focal de la cámara, ¿cierto? Ustedes estudiaron de pronto un poco eso, o los ingenieros en un curso de fotogrametría de pronto. En el lab ya estarán viendo cosas de fotogrametría, creo. Entonces vamos a empezar esa parte, pues yo creo que esta semana llegamos. Y solamente lo básico de cómo funcionan los lentes para entender dónde voy a enfocar mi imagen, dónde voy a poner, dónde está el plano de la fotografía cuando tomo una foto con distancia focal X, para poder hacer fotogrametría básica con fotos aéreas, ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora, o sea, dejamos la parte de luz y sus propiedades y hablar de fotografías y sus propiedades como también fotogramétricas, ¿sí? Dudas, preguntas. Yo voy a empezar a poner la tarea. Yo pensaba que lo había puesto y resulta que la cosa no se guardó. Entonces, si me tienen un poco de paciencia mientras peleo con bloque neón, ya lo tengo hoy. ¿Listo? Está bien. Ok, listo. Y nos vemos el jueves. Yo voy a el jueves a hablar un poco sobre el tipo de reflexión que no es difusa, especular, sino difusa, porque eso tiene propiedades interesantes y luego arrancamos con fotos, ¿listo? Y la parte que les va a gustar mucho. Ojalá. Ups. Están intentando poner el background. Ok, listo, stop recording.